Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando ya la segunda quincena del mes de junio en Hoy es Noticia. Desde los estudios de CNN Chile les damos la bienvenida en una semana, además que abrimos con noticias tal vez más esperanzadoras desde el punto de vista internacional. Vamos a revisar qué es lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos, lo que ha ocurrido con el precio del dólar, de los combustibles. Comenzamos de inmediato revisando titulares. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó una baja de alrededor de 100 pesos por litro en el precio del diésel, mientras que la benzina tendría una variación similar. Esta caída comenzaría a regir esta misma semana. Tras el anuncio de un memorándum de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el dólar en Chile cerró en 890 pesos. El presidente José Antonio Kast firmó una serie de indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. Uno de los cambios más relevantes es que la iniciativa se financiará con una reducción del aporte que hace el empleador al seguro de cesantía. Además, considera una comisión técnica de financiamiento y sustentabilidad para evaluar permanentemente el funcionamiento de este mecanismo. El gobierno y parlamentarios de RN impulsan una iniciativa con el objetivo de reforzar la ley Naín Retamal a poco más de 2 años de su entrada en vigencia. Esto en respuesta al proyecto del Partido Comunista que busca introducir cambios a dicha normativa, entre ellas a la presunción de legítima defensa privilegiada. Estados Unidos e Irán lograron un acuerdo después de 3 meses y medio de conflicto. Según Donald Trump, el texto ya fue firmado por él, J.D. Vance, y por el presidente del Parlamento iraní, y los detalles de lo pactado se darán a conocer en un plazo de 48 horas. Mientras, Benjamín Netanyahu advirtió que el ejército de Israel mantendrá libertad de acción en el Líbano. Y en el deporte, la primera gran sorpresa de esta Copa del Mundo, el humilde Cabo Verde rescató un empate ante España, vigentes campeones europeos y candidatos a quedarse con el título. En el mismo grupo H, esta tarde debuta Uruguay de Marcelo Bielsa ante Arabia Saudita. Se los contábamos, el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha traído esperanza, y esperanza no solamente en los países, sino que también se ha traducido rápidamente en los mercados locales e internacionales. Estamos junto a Isel Guerra para conocer de qué se trata lo que se ha firmado, de lo que conocemos. Isel, su editora de Internacional, que nos va a acompañar durante toda esta semana. Sí. Isel, y que comenzamos con una noticia positiva, al menos en lo formal. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Sí, en lo formal y con bastante incertidumbre por lo demás, aquí se crea una solución a un problema que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente creó, ¿no? Que fue el ataque a Irán a finales del mes de febrero, y 3 meses y medio después es que finalmente se anuncia, ¿no?, este acuerdo el día de ayer por la tarde. Ya lo planteabas tú en los titulares, y así lo ha señalado también el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde ha señalado que este acuerdo ha sido firmado virtualmente por el presidente de Estados Unidos, por J.D. Vance, y por el presidente del Parlamento iraní. Eso ya se planteaba en las horas previas, y todo esto con una formalización de este acuerdo que se entiende va a ser el próximo día viernes en Ginebra, donde lo que se señala es que aquí efectivamente estaría el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aunque sin embargo la presencia de Donald Trump está en duda hasta esta hora. Hoy más temprano, en la previa de la cumbre del G7 que se lleva a cabo durante esta semana en Francia, señalaba el presidente de Estados Unidos: puede que yo esté implicado, puede que no. Probablemente se plantea que Donald Trump no va a estar presente el próximo día viernes entonces en la firma de este acuerdo, debido a temas de agenda, ¿no? Porque efectivamente la cumbre del G7 finaliza el próximo día miércoles, ¿no? Y eso impediría que efectivamente el propio presidente de Estados Unidos pueda estar en Ginebra, Suiza, durante el resto de la semana. Pero
Al menos lo que se tiene en cuenta es que efectivamente sería el viernes, con detalles de este acuerdo de los que se saben muy poco, y ya el día de ayer por la tarde se planteaban versiones contradictorias en algunos puntos respecto de lo que se había alcanzado finalmente. Los detalles se van a dar a conocer en un plazo de 48 horas. Hay quienes plantean que incluso podría ser el mismo día viernes cuando se podría conocer el detalle finalmente de lo que se va y que lo que se ha alcanzado finalmente entre Estados Unidos e Irán. Pero respecto a los detalles técnicos, efectivamente se van a discutir a finales de esta semana. Lo que se tiene en cuenta, ¿no?, es que va a haber un plazo de 60 días para abordar los temas más difíciles y cruciales. Es el tema, por ejemplo, del programa nuclear iraní, pero en el caso de la apertura del estrecho de Hormuz, Donald Trump señalaba que efectivamente se va a reabrir el próximo día viernes cuando finalicen las labores de desminado en esta zona. Aunque ojo, porque ahí Irán está hablando de tarifas. Donald Trump apuntaba que era sin peajes, sí, un tema que en algún momento tomó la agenda. Tenemos declaraciones de Donald Trump que las pasamos a escuchar en estos momentos. Signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. Ya, el viernes dice estará completamente abierto. Sí. Ahora Donald Trump ha anunciado 40 veces que se consolidaba un acuerdo con Irán, y hasta ahora aparentemente ha sido el único momento en que Irán ha ratificado la misma versión que está entregando Estados Unidos, pero tenemos ahí un actor relevante que es Israel, que no es parte de este acuerdo y que está poniendo en duda todo lo que pudiera pasar. Podría ser saltar por los aires todo lo que se está escribiendo y que se va a firmar el día viernes. Sí, exactamente. Y que ya durante los últimos días de la semana pasada dejaban claro esa diferencia entre Estados Unidos e Israel, ¿no? Precisamente a raíz de ataques que hemos visto sobre todo en el sur del Líbano, que lo que está planteando el régimen iraní es que esta guerra se termina en todos los frentes, incluido Líbano, ¿no? Aquí hablaban el día de ayer de garantías sobre la integridad territorial de ese país, así como también, por cierto, el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes para que efectivamente buques puedan llegar hasta estas zonas en el territorio del régimen. Eso es, al menos hasta cierto punto, lo que se sabe a ciencia cierta, y hasta cierto punto nomás, Mati, teniendo en cuenta que, como tú bien lo señalabas, durante todas estas semanas y meses vimos versiones también encontradas entre lo que señalaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo que finalmente terminaba ocurriendo, acuerdos que se terminaban cayendo finalmente a último momento. Hay temas que son más inciertos, sin duda, y ahí también entra en juego este periodo de 60 días, ¿no?, que se había mencionado anteriormente, que va a ser el periodo donde Estados Unidos e Irán van a poder negociar en aspectos mucho más difíciles, que ha quedado claro también por lo demás durante todos estos meses. Por ejemplo, el levantamiento de sanciones a la economía iraní, así como también este plan de reconstrucción. Irán estaría pidiendo 300.000 millones de dólares. Se suma a eso también los fondos iraníes. Irán quiere recuperar 24.000 millones de dólares en activos congelados. Esos son los temas más complejos, esos son los temas más difíciles. Pero sin duda aquí lo que se plantea es también esta otra situación, lo que ha ocurrido en estas últimas horas con Benjamín Netanyahu, ¿no?, que pone en riesgo la situación y la estabilidad de este acuerdo y también la paz en la región, con declaraciones del primer ministro, que ya tú lo señalabas en los titulares, ¿no? Aquí lo que ha planteado Netanyahu es que esta guerra no ha acabado, que Israel va a seguir afrontando las amenazas en la región, y que respecto del ejército no tienen intención de retirarse del sur del Líbano, de Gaza ni de Siria, el tiempo que sea necesario en las zonas de amortiguación, y por tanto se mantienen en libertad de acción, particularmente en Líbano, que es uno de los temas más sensibles, y así lo hemos visto durante estas semanas para Irán también, por ser un aliado de Hezbollah. ¿Qué pasa con el uranio enriquecido? Porque ese era uno de los temas centrales al inicio y era una de las razones o excusas que tuvo Estados Unidos para entrar precisamente junto con Israel a atacar Irán. Que eran estas reservas que inicialmente se habían dicho que se habían destruido, luego que no, y iban a ser trasladadas incluso a Estados Unidos. Iban a ser trasladadas a Estados Unidos. Y ahora, ¿qué es lo que se sabe del plan iraní en materia nuclear?
Bueno, hasta este momento ese es otro de los temas que entra en esta especie de bolsa, ¿no? De aspectos a considerar eventualmente en estas negociaciones. Por eso se plantea igual que este acuerdo eventualmente podría ser bastante frágil teniendo en cuenta ese tipo de temáticas. Entonces, efectivamente, ¿no? La situación nuclear de Irán y particularmente del uranio enriquecido sigue siendo una de las grandes dudas dentro de esta gran duda finalmente de qué se ha alcanzado en este acuerdo, teniendo en cuenta que los detalles no se han conocido en rigor hasta este momento. Pero lo que sí plantea Netanyahu precisamente en esa misma línea es que Irán no tendrá armas nucleares ni hoy ni mañana. Y ojo, aquí incluso el primer ministro de Israel ha defendido esta guerra. Dijo, si no hubiéramos actuado, Irán habría tenido ya el arma nuclear. Todo esto cuando, lo mencionábamos al inicio, ¿no? Estos desacuerdos entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo israelí. Hoy que han sido fuertes términos. Escuchemos, tenemos declaraciones de Benjamín Netanyahu. Vamos a revisar. Bueno, el presidente Trump y yo nos conocemos desde hace muchos años. Él es el presidente de los Estados Unidos y yo soy el primer ministro de Israel. Muchas veces coincidimos en nuestros puntos de vista y también hay momentos en que no. Soy responsable de los intereses de seguridad de Israel e insisto en ellos. En segundo lugar, con respecto al Líbano, creamos allí una zona de amortiguación, una zona de seguridad. Permaneceremos allí el tiempo que sea necesario. Irán quería que nos retiráramos, no sucedió. ¿Saben por qué no sucedió? Entre otras cosas, porque me mantuve muy firme, fui muy decisivo al respecto y creo que nuestros amigos estadounidenses respetan esta decisión y firmeza. Nos quedamos allí porque necesitamos proteger a los residentes del norte y también hay otras cosas que queremos preservar y actuamos para preservar nuestra libertad de acción. Bueno, Mati, en estas declaraciones también el primer ministro de Israel planteaba que se va a presentar a las elecciones de Israel que están previstas para este año en el mes de octubre, que él tiene la intención incluso de ganar. Ya en el mes de junio su partido, el Likud, había presentado un comunicado donde a raíz de declaraciones del presidente de Estados Unidos confirmaba que efectivamente Netanyahu se va a presentar a estos comicios. Y claro, con encuestas que plantean, por ejemplo, el 61% de los israelíes no creen que Netanyahu deba presentarse en los próximos comicios, incluso un porcentaje que sube al 83% entre ciudadanos palestinos con ciudadanía israelí. Eso para tener en cuenta, por lo demás, el aspecto político que está enfrentando Netanyahu también a raíz de declaraciones que ha emitido durante esta jornada en esta misma conferencia de prensa ante los periodistas. Lo cierto es que este anuncio ocurre 3 meses y medio después de un conflicto que deja 7.000 personas fallecidas. A eso además se suma también un golpe gigantesco, ¿no?, a la economía global desde el 28 de febrero en adelante, con el precio de los combustibles y particularmente del crudo. Vimos que en algún momento alcanzó los $115, ¿no? 125 el barril. Llegó. Exactamente. Y todo esto en medio también de la incertidumbre que se ha mantenido en vilo, por cierto, al planeta durante todo este periodo. Claro, con países que tuvieron que reducir su consumo, que tuvieron que restringirse al máximo, todos los que dependían netamente de lo del petróleo que salía del Golfo. Exacto. Ahora, está todo en stand-by en el estrecho de Hormuz y además Irán ha entendido que el estrecho es más poderoso que cualquier arma que puedan tener en sus manos. Sí, sin duda esa sería una de las grandes victorias hasta cierto punto para Irán detrás de este conflicto, ¿no? Finalmente dejar en evidencia, ¿no?, la fortaleza que tiene el régimen, particularmente en el estrecho de Hormuz, y los efectos que puede tener finalmente al nivel global, siendo una base negociadora importante, ¿no?, para el régimen iraní. Hoy más temprano el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, así como también el vocero de Naciones Unidas, entregaban declaraciones a raíz de este anuncio. Vamos a escuchar lo que planteaban estas autoridades durante esta jornada. Fundamentalmente, este acuerdo reabre el estrecho de Hormuz. Como pueden ver, los precios del petróleo ya han bajado considerablemente en las últimas 24 horas, pero al mismo tiempo ofrece a los iraníes una doble vía. Por un lado, si continúan intentando reconstruir su programa nuclear, este acuerdo garantiza que nunca tendrán los recursos necesarios para ello. Por otro lado, si los iraníes están dispuestos a comprometerse a largo plazo junto con la debida verificación, a renunciar a su arma nuclear, estamos dispuestos a integrarlos en la economía mundial.
global, levantar algunas sanciones y dar un nuevo rumbo a nuestra relación. Lo que el presidente realmente pretendía, no solo en las últimas 6 semanas, sino en el último año y medio de política hacia Irán, era llegar a un punto en el que pudiéramos transformar radicalmente nuestra relación con los iraníes y garantizar que nunca posean un arma nuclear. El secretario general acogió con beneplácito el anuncio de que Estados Unidos y la República Islámica de Irán han acordado un pacto de paz que prevé un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Hormuz y un marco para futuras negociaciones. Esto representa un paso fundamental hacia la solución pacífica del conflicto. El secretario general expresa su profundo agradecimiento por el papel constructivo desempeñado por Pakistán, Qatar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y otros países de la región en el apoyo a las negociaciones que condujeron al acuerdo. El secretario general espera que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos para lograr una solución definitiva a este conflicto. El secretario general reafirma que estamos dispuestos a apoyar a las partes en la consecución de una paz duradera, integral y completa. Bueno, te diría, Mati, que la pregunta que ronda por estas horas es finalmente qué ha logrado Estados Unidos, qué ha ganado. Y la verdad, al menos a la rápida, no podemos señalar que en rigor no ha ganado mucho más de lo que tenía hasta antes del inicio de este conflicto el 28 de febrero. El estrecho de Hormuz se va a reabrir, era algo que ya existía, ¿no? Por lo demás, hasta antes del inicio de esta guerra, y con esa eventual promesa que había lanzado en algún momento Estados Unidos de reducir la capacidad nuclear del régimen iraní. Bueno, eso también está puesto en duda, ¿no? Teniendo en cuenta que hasta este momento se desconocen más detalles respecto de este acuerdo, respecto de efectivamente el programa nuclear iraní, pero sobre todo respecto a sus capacidades nucleares. Pareciera no haber grandes diferencias respecto del inicio. Y sobre la situación política y del régimen iraní, tampoco hay muchos cambios. De hecho, te diría, Mati, que incluso es peor. Hay un régimen aún más fundamentalista que lo que había hasta el ayatolá, que fue asesinado el 28 de febrero. Bien, Isel, muchísimas gracias. Nos quedamos atentos a todo lo que pueda ocurrir, porque de aquí al día viernes en que se va a firmar efectivamente este acuerdo, quedan demasiado, la distancia, como hemos visto, es demasiado larga de aquí solamente al viernes, así que pueden pasar muchísimas cosas. Y te diría que cumplir el trato finalmente es lo más difícil. Quedamos a la espera. Muchísimas gracias, Que Isel. estés muy bien, Mati, nos vemos. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con este anuncio, al menos en lo inmediato y en los mercados internacionales, que ha traído un desplome en el precio del petróleo? El petróleo Brent se transaba hoy día a los $82 por barril. A esta hora, en este preciso instante, se está transando a $80 por barril. Ha ido cayendo también el precio del dólar en nuestro país. No sabemos por cuánto tiempo esto se va a mantener, ni si efectivamente va a ser un precio estable, que de todas maneras es $10 por sobre lo que estaba antes del inicio del conflicto, que estaba en torno a los $70-75 el barril de crudo. ¿Qué es lo que nos va a traer en lo inmediato, por lo menos durante esta semana? Ya aquí en Chile los anuncios han sido inmediatos y vamos a revisarlo todo junto a Sebastián Aguirre, a quien aprovecho de saludar y darle la bienvenida como nuestro nuevo editor económico de CNN Mati. Chile. Bienvenido, Seba, y Muchas gracias. comenzamos aparentemente con una muy buena noticia. Sí, cierto, es una buena semana. Siempre hablamos del lunes negro, cuando hay cosas malas. Bueno, este sería un lunes bastante luminoso para los mercados, que han reaccionado positivamente a lo que está ocurriendo en materia política y este acuerdo que parece inminente. Hay que poner paños fríos también, porque hemos visto en otras ocasiones que se anuncia que está muy cerca el acuerdo y finalmente todo termina por los suelos. Hay que esperar, como tú bien decías, a lo que pase el viernes allá en Suiza. Pero por lo pronto los mercados están súper contentos con lo que ha ocurrido. Este acuerdo parece ya bien probable y empieza a generar efectos por varias vías. Primero, lo más obvio, el petróleo, que ha bajado a sus niveles más bajos desde marzo, comienzo de marzo. A las pocas semanas del inicio del conflicto ya veíamos el precio del petróleo disparado a los $120 el barril. Hoy día está acercándose a los 80 y esa es una súper buena noticia para todos, para la economía global, porque este es un insumo clave en la economía, para nuestro país también, porque va a generar efectos
en las próximas semanas también en el precio de las bencinas. Vamos a hablar de lo que va a pasar en Chile pronto porque hay declaraciones también del ministro Quirós que hay que analizar en detalle, pero ese es un primer resumen. Lo otro tiene que ver con los mercados, las bolsas, que son el reflejo del ánimo de los inversionistas. También tuvieron un día súper positivo, hubo subidas en Europa, en Asia y también en Estados Unidos como mercados de referencia, y acá en Chile la Bolsa de Comercio, el IPSA en particular, también tuvo un cierre entonces favorable de la mano de lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, o sea, en la misma línea. Raya para la suma es una buena noticia porque se aquietan las aguas respecto a lo que significa la guerra, hay más certeza. Había un escenario en algún momento súper catastrófico respecto a lo que podía ocurrir si el estrecho de Hormuz, que es el principal camino de salida del petróleo y del gas natural en esa zona, si es que permanecía cerrado por mucho tiempo. Eso podía traer consecuencias de largo plazo para la economía global y ese escenario más catastrófico se empieza a desinflar un poco. Por eso entonces es que los mercados hoy día están tan contentos. Exactamente. En el mercado local también bajó el precio del dólar, lo Exacto. que a un sector básicamente le trae consecuencias inmediatas que son positivas. Suponemos que si cae el precio de las gasolinas dentro de los próximos meses, eso se podría traducir en una reducción en la inflación. Sí. El Banco Central también debiera reaccionar respecto a las tasas de interés, que no debiera subirlas al menos, tal vez se vaya a mantener y no ir a la baja, pero por lo menos ya no tenemos esa alerta Exacto. de que podrían subir. Es que cuando hablamos de inflación, uno de los componentes críticos es el del combustible, y lo vimos acá en Chile. Después del ajuste de las bencinas a partir de marzo, tuvimos un salto en la inflación en el IPC de abril, de 1 punto exactamente. Vamos a escuchar al analista Renato Campos, conversamos con él para ir entendiendo también los alcances de esta disminución en el precio del petróleo a nivel internacional. El petróleo viene a caer con fuerza porque el mercado está descontando de golpe a lo que más le tenía miedo, una interrupción prolongada del suministro global que ya no va a ocurrir. Hay que tener un poco de cuidado con el exceso de optimismo, ya que la firma formal es este viernes y hasta que eso no ocurra, cualquier ruido diplomático puede generar volatilidad en ambas direcciones. No estamos ante un piso definitivo del precio todavía, pero sí es claro que si el acuerdo se sostiene, el alivio inflacionario va a ser relevante a nivel global y eso cambia la ecuación de la política monetaria de la Fed y otros bancos centrales. El alivio es global, decía Renato Campos, claro, porque el fantasma de la inflación volvía después de lo que pasó en la pandemia, que en un momento también generó un aumento de precios súper importante, volvía a aparecer como un asunto bien crítico. Cuando hay mucha inflación, los bancos centrales, ¿qué tienen que hacer? Subir la tasa de interés, y eso impacta luego en la actividad económica, es como un freno de mano para la actividad económica. Entonces, el que se vaya despejando ese fantasma inflacionario en el mundo, no solo acá en Chile, es una muy buena noticia y genera alivio. Y por eso las acciones suben, ¿eh? Cuando uno ve el precio de las acciones, ¿qué es lo que está viendo? La expectativa que tiene un inversionista de cómo va a ir el negocio hacia adelante. Eso bueno, es lo que está viendo, exactamente, ¿no? Y en economía las sensaciones son tan importantes porque es lo que estimula lo que tú decías, el ánimo de los inversionistas, el ánimo de los consumidores, lo que estamos viendo de las mismas personas, medidos en las encuestas, cuáles son las expectativas que tienen respecto a su situación económica, al consumo, al país. Es todo un conjunto de cosas que va de la mano. Totalmente, y acá en Chile se notaba en las encuestas cuando se preguntaba sobre la situación económica, había empeorado mucho esa percepción de personal y de país a partir de marzo. Y porque siempre, claro, la expectativa general es, y eso ha ocurrido durante todos los gobiernos, se ve una expectativa a lo mejor a nivel general mala, pero la personal siempre era mejor. Esta vez las últimas mediciones han coincidido la mala expectativa personal con la general, y eso no había pasado desde hace un par de décadas. Sí, claro. Y hay países donde se nota mucho. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación había llegado en el dato de mayo al 4,2% anual para un país que está acostumbrado a una inflación cercana al 2%. Esa es la meta que tiene la Reserva Federal. Por eso la noticia es tan positiva y la celebran los mercados. Conversamos también con el economista del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, Juan Ortiz, para entender los alcances que tiene esta situación que se vivió hoy día lunes en los mercados. Lo que podemos esperar es que este precio en torno a $80 el barril se mantenga en los próximos meses. Es decir, lo que no debemos esperar en sí es que el mercado vuelva a converger al equilibrio que tenía previo al inicio del conflicto armado. Tuvimos daño de infraestructura física
en los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, los riesgos para el transporte de crudo a través de la región han aumentado. El hecho que hoy tengamos un acuerdo de paz es positivo, pero eso no limita los riesgos a futuro que puedan darse en la región. Por lo tanto, esto va a llevar muy seguramente a esos países a profundizar mecanismos para poder transportar el crudo, por ejemplo, la construcción de oleoductos que llegan hasta el Mar Rojo para poder extraer, digamos, a través de diversos canales. Por eso también decíamos, Mati, al comienzo que hay que poner un poco de cautela en el análisis, porque primero hay que ver si se concreta el acuerdo, pero luego también viene todo un proceso logístico en relación a la liberación del estrecho de Hormuz, que es por donde circula el petróleo y el gas natural producido en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque esa zona está minada. Y hoy día, por ejemplo, levantaban algunas alertas desde el gremio que reúne a las grandes navieras del mundo, más de 2.000 empresas a nivel mundial. El 60% de los fletes marítimos pasa por estas empresas. Decían que no ofrecen suficiente información en este acuerdo sobre aspectos clave como los tiempos, las rutas seguras y el desminado de esa zona. Y mientras eso no esté despejado, los barcos no se van a mover. Porque acá, por ejemplo, los precios de los seguros también influyen y han subido muchísimo. Por lo tanto, hay una situación de incertidumbre. Y aun cuando se firme la paz este viernes, después viene un proceso y un calendario que tendrá que establecerse para realmente liberar el estrecho de Hormuz y que fluyan los barcos otra vez. Sí, y lo que comentábamos con Isel, Irán ya sabe que tiene esta llave. Exacto. Que puede abrir o cerrar, sí, dependiendo de lo que esté ocurriendo tanto con Estados Unidos como con su tal vez más cercano ahí enemigo, que es Israel. Exacto. Que es lo que esté pasando con Israel. Bueno, ya sabe que más poderoso que tener un arsenal o potencial arsenal nuclear es tener la llave del estrecho. Totalmente. Así que lo comprobó muy fácilmente, por lo tanto, sí, tenemos que estar atentos también a eso para ir haciendo los cálculos y las proyecciones. Exacto, y el efecto que puede tener acá en Chile también va a depender un poco de esa evolución en el precio. Ahora, los analistas no esperan que el petróleo vuelva a los 60 y tantos dólares que veíamos en febrero, por ejemplo, antes de que comenzara la guerra. Pero de todas maneras va a tener un efecto la discusión sobre las tasas de interés también acá en Chile. Y mañana, martes, hay reunión de política monetaria. Por lo tanto, quizás incluso el Consejo del Banco Central ya pueda recoger esto y plasmarlo en alguna declaración de intenciones, digamos, en el comunicado oficial a las 6 de la tarde. Escuchemos qué dijo Sergio Lehmann, sí, economista jefe de Banco BCI. Conversamos con él también para ver esa bajada local. Se ha abierto el estrecho de Hormuz y eso ha llevado una caída muy importante en el precio del petróleo, que se está transando en torno a $80 el barril. Eso va a significar que los precios de los combustibles en general, tanto en Chile como en el resto del mundo, tiendan a ir retrocediendo y por lo tanto las presiones inflacionarias que se leyeron muy importantes en las últimas semanas van a ceder, digamos, y por lo tanto eso también tiene un impacto sobre las tasas de interés. Recordemos que las tasas de interés de alguna manera se mueven con potenciales movimientos de las tasas de política monetaria de los bancos centrales. En la medida que las presiones inflacionarias tienden a ceder, las posibilidades de incrementos de tasas, como se está, por ejemplo, instalando en Chile del lado del mercado, como también a nivel internacional, tienden a disiparse y por lo tanto, de hecho, ¿no es cierto?, podrían aparecer bajas de tasas en el caso de nuestra economía. Bueno, se disipan esas ideas de que pudiera subir la tasa, dice Sergio Lehmann, entonces acá en Chile, que era un escenario también real. Quizás no veamos recorte pronto, pero el horizonte es lo que importa siempre en Banco Central, que se mueve en líneas de tiempo, digamos, más largas, Mati. Ahora, esta semana ya habrá novedades, pero no directamente vinculadas a este acuerdo. Y ahí yo creo que se enredó quizás un poco la discusión pública y a partir de lo que dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien anticipaba que desde este jueves ya venía una baja de hasta 100 pesos por litro. Eso en fue el lo precio del diésel y que era... y tenía una correlación con la gasolina. Con los combustibles, sí, exactamente. Decía que en función de lo que está pasando afuera, ya se iban a ir viendo los impactos acá en Chile. Pero la decisión de hacer operar el MEPCO. Claro, y de los ajustes en los parámetros que se aplican para que se produzca efectivamente esa baja. De acuerdo a los cálculos del ministro, y ya lo vamos a escuchar pronto, pero de acuerdo a sus cálculos, con esta baja, la del jueves, la que se va a concretar, ya se habrían reducido los precios en cerca de 1/3 respecto a lo que subió en esa subida de marzo, la más fuerte de todas. De ese 100% ya se redujo cerca de 1/3. Eso es lo que dice el ministro a partir de los cálculos que se hacen para este jueves. Pero escuchemos su declaración, sí, y luego comentamos. Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar y las bencinas entonces están bajando, los precios internacionales también van a bajar en Chile. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos que en el próximo decreto
que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los 100 pesos y en las bencinas algo similar. Cuando subieron los precios tuvimos que subirlo en el monto en que subieron los precios afuera, ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera. Ahí decía el ministro entonces que viene este jueves una baja, pero no es el reflejo directo de lo que ha pasado ahora, este lunes, digamos. Hay un desfase entre los precios internacionales, Esto el precio venía del de dólar. todas maneras. Claro, iba a pasar igual. Ahora, probablemente las próximas semanas, y en eso tiene razón el ministro, sí vamos a ir viendo otras caídas ya en los precios de los combustibles locales a partir de lo que está pasando afuera. Sobre todo si es que este precio del petróleo se mantiene, si es que esta tendencia más optimista se mantiene, eso se va a reflejar eventualmente también en menores costos para los combustibles acá en Chile, diésel y bencina. Ahora, el daño a la economía no solamente chilena, sino que la economía mundial ya se produjo. Sí, sí, definitivamente. O sea, llevamos un conflicto que es largo ya. Más de 100 días, más de 120 fines de febrero, imagínate, hasta la fecha. 28 de febrero hasta la hora. Entonces, eso generó ya un daño, efectivamente. Y hay un punto crítico, por ejemplo, las instalaciones de producción de petróleo en Medio Oriente que fueron dañadas, mercados también que quedaron dañados, stocks que no se alcanzaron a acumular lo suficiente. Todo eso va a generar efectivamente un freno para la actividad económica a nivel mundial. Y en el país claramente subió porque se traspasó inmediatamente a los consumidores, por lo tanto subió de inmediato la inflación y el efecto que eso genera, como lo decíamos, en el ánimo de las personas. Y vamos a ver si llegamos a rebajar, porque llevamos un tercio del alza rebajado. Eso es lo que llegaremos a la por lo menos completa. 2/3. Vamos a ver. Eso dependerá fundamentalmente de lo que va a hacer con el precio del petróleo afuera. Muy bien. Sebastián, muchísimas gracias. Estamos Mati. atentos. Bueno, mañana lo que diga el Banco Central. Vamos a estar aquí seguramente de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Chao, Mati. Y a esta hora de la tarde queremos analizar esta noticia que parece, al menos en los titulares, una noticia positiva, una noticia que trae esperanzas, y vamos precisamente a conversar con la analista internacional y profesora de estudios árabes e islámicos, Susana Mangana, quien está en España. Susana, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Muy buenas tardes, buenas noches para ti. Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia del programa. Muchas gracias. Susana, ¿cómo se ve este intento número 40 de Donald Trump de llegar a un acuerdo con Irán, en el que por primera vez al menos las dos partes involucradas están de acuerdo en el discurso? Los dos admiten que sí hay un acuerdo. ¿En qué consiste? No lo sabemos, pero ¿qué es lo que esta vez lo hace distinto? Bueno, esta vez, para empezar, yo creo que ha habido anuncios claros de la parte iraní, que por ahora es más confiable que las declaraciones de Donald Trump, que, como tú dices, ha estado yendo y viniendo con vueltas, idas y venidas, y por tanto ya nadie le creía, ¿verdad? Con lo cual, lo primero que tenemos que decir es que ambas partes están interesadas en alcanzar un acuerdo, toda vez que ya se ha descartado la escalada bélica a nivel regional. Es decir, Estados Unidos tuvo su oportunidad y no quiso hacer uso de esa fuerza. Sigue siendo una hegemonía militar indiscutible en la región, pero su credibilidad ha quedado muy erosionada. Por otro lado, Irán también tiene interés en poder alcanzar algún tipo de acuerdo que signifique que pueda hacerse con buena parte de esos fondos, porque tiene miles de millones de dólares en fondos congelados por las sanciones impuestas por Occidente, con lo cual está buscando negociar que por lo menos se levanten gradualmente parte de esas sanciones, porque la economía interna está hecha trizas, con lo cual el régimen se ha adaptado, ha podido resistir, han dado muestras de resiliencia y ahora pueden vender internamente este acuerdo como una victoria contra la hegemonía y contra la supremacía militar estadounidense, pero necesitan poner en marcha la economía y para eso necesitan captar inversiones, pero necesitan hacerse con ese dinero para poder inyectar no solo importaciones, sino también divisas para poder reactivar la economía, porque de lo contrario lo que peligra es la supervivencia del régimen, porque hay un hartazgo de la sociedad iraní que no puede llegar a fin de mes, básicamente. ¿Qué es lo que empuja, por otro lado, a Donald Trump a llegar a este acuerdo, pese a que su socio más importante y el que lo lleva, el que lo empuja a
este bombardeo es Israel. ¿Qué es lo que hace que Donald Trump se distancie de Benjamín Netanyahu y llegue a este acuerdo con Irán? Bueno, yo creo que Donald Trump, o por lo menos su entorno más próximo, se han dado cuenta que fue un error estratégico seguir los consejos de Netanyahu. Creyeron que esto iba a ser una aventura, un paseo breve, como lo fue, por ejemplo, el secuestro del presidente Maduro de Venezuela, la extracción de Maduro, más allá de lo que opinemos hoy de esa extracción, pero para el derecho internacional es un secuestro, ¿no?, de un presidente que en ese momento podríamos decir si era legítimo o no, pero en cualquier caso es un secuestro, la extracción de Maduro, y yo creo que Trump creyó que iba a repetir ese tipo de aventura en Irán y se ha dado cuenta que eso no ha sido así y por tanto han menospreciado, han subestimado la capacidad de resistencia de un régimen que llevaba 5 décadas preparándose para un momento así, con lo cual se acercan las elecciones de medio mandato y por otro lado la inflación, la carestía, el hecho de que los bolsillos de los estadounidenses se han repercutido negativamente con esta guerra ha hecho que finalmente ceda a la presión de su entorno para llegar a un tipo de acuerdo que parecería ser que va a ser o peor o igual de lo que ya existía en el 2015. Por supuesto que Trump va a querer venderlo, y más cuando se lo regalan en el día de su 80 cumpleaños, ¿verdad, Matilde? Pero va a querer venderlo internamente como una victoria, pero lejos de ello ha sido un estrepitoso fracaso. Trump y Estados Unidos han perdido esta guerra. Otra cosa es que tampoco se sale de rositas las autoridades y el régimen de los ayatolás en Irán, no solo porque ha sido descabezado, sino que también realmente ha perdido peso el eje de la resistencia, toda vez que esas operaciones militares de Israel en el Líbano están golpeando sistemáticamente a su peón más útil, a su próximo, como es la milicia armada Hezbollah en el Líbano. Susana, pero Estados Unidos no logró ninguno de los objetivos que inicialmente se había puesto, aunque no delineó ningún objetivo concreto, no hubo una declaración de intenciones, pero lo que pretendía Estados Unidos junto con Israel era, primero, terminar con el régimen de los ayatolás, segundo, desarticular la capacidad nuclear de Irán y lo tercero era poder, claro, quedar ahí con el dominio de la zona, cosa que no sé qué es lo que pueda vender Estados Unidos hoy como un triunfo. Exactamente, Matilde. Es decir, Irán no ha cambiado, el régimen no ha caído, no ha capitulado. La opresión hacia los disidentes, pero también hacia aquellos que intenten rebelarse en contra de la moral y de las autoridades de Irán, también va a seguir presente. Es decir, la semilla del cambio en Irán yo creo que está bien plantada porque ha habido una seguidilla desde hace ya años de protestas que demuestran que hay un hartazgo, un cansancio de la sociedad iraní, especialmente de los jóvenes que ya no viven del recuerdo de lo que fue la moral y los ideales de la revolución. En cambio, esa estrategia iraní ha ido mutando, ha ido cambiando para hablar de soberanía, de identidad, para hablar de un nacionalismo exacerbado, y hay una gran mayoría silenciosa dentro de Irán que no están ni con los ayatolás, pero que por las mismas tampoco quieren ver su país o su domicilio o su ciudad bombardeada. Con lo cual, una vez más, hay que decir que no se conocía al adversario, es decir, se menospreció la identidad, la cultura persa, que es un país que hunde las raíces en una cultura milenaria, tiene mucha historia atrás de sí. Eso por un lado. Y luego, evidentemente, no se han conseguido los objetivos porque Trump no seguía un objetivo claro. Él estaba siguiendo los susurros de un Netanyahu que tiene un empecinamiento y una obsesión particular con Irán porque sabe que de ahí obtiene votos y, por lo tanto, permanencia en el poder en Israel, porque han querido siempre también destruir a Irán porque lo ven como una amenaza existencial. Es decir, ese tipo de lenguaje en hipérbole, ¿no? Son como una misma guerra, 3 relatos y los 3 han arropado, han revestido su discurso incluso con lenguaje casi religioso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha ocurrido, que Irán nada ha cambiado para la población y para la sociedad iraní, por un lado, pero por el otro sí que ha cambiado la reconfiguración del orden regional en Oriente Medio. ¿Por qué? Pues porque las monarquías petroleras, los países árabes, han tomado buena nota de que albergar
utilizar bases militares estadounidenses no les ha evitado la represalia y la retaliación iraní, con lo cual están apostando al hedging estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Pues diversificar alianzas, buscar otro tipo de cobertura, y por eso es que negocian más y mejor con países de Asia, no solo con China, por cierto, también con India, también con Turquía, con Corea del Sur. Por lo tanto, quieren poner los huevos en distintas canastas y están virando hacia Asia. Algunos analistas hablan ya de una asianización y yo creo que ese es un cambio muy importante. Incluso hay analistas que reivindican que debiéramos dejar de hablar de Oriente Medio porque eso va a seguir existiendo geográficamente, pero como concepto es una lectura colonial de cuando Europa invadió aquellos territorios, con lo cual se habla ya de Asia Occidental, y eso sí que es un cambio mayúsculo. Y otro cambio importante con esta firma de este acuerdo es que ahora va a ser bilateral, es decir, la supervisión de si se están cumpliendo los plazos, si se están cumpliendo esas condiciones que poco a poco iremos sabiendo realmente cuáles son. Irán también esta vez no se va a quedar como un sujeto pasivo, sino que va a estar verificando que Washington cumpla su parte. De lo contrario, volverá a enriquecer uranio o volverá a amenazar con, por ejemplo, bloquear el estrecho de Hormuz, que ha servido como una herramienta útil para esta guerra, no solo para generar caos en los mercados energéticos, sino para encarecer el costo de la guerra, y eso es lo que ha hecho que los mercados tiemblen y en última instancia los países occidentales también presionen a Estados Unidos para que alcanzase algún tipo de acuerdo con Irán. Ahora, el riesgo más inminente es lo que puede hacer Israel frente no solamente con Irán, sino que también con el Líbano, porque Israel dice que no está sujeto a ningún tipo de acuerdo, que para ellos no ha habido ninguna solución, que el conflicto se mantiene, y mientras Estados Unidos y Donald Trump tiene estas elecciones de medio término en octubre, bueno, Benjamín Netanyahu también tiene elecciones en octubre y necesita reelegirse para poder liberarse de esta persecución también judicial que tiene en su contra. ¿Qué es lo que va a pasar en ese equilibrio tan delicado? Bueno, pues eso es lo que nos estamos preguntando, si finalmente Donald Trump va a saber retener y refrenar a un Benjamín Netanyahu que sigue apostando a mantener presencia militar en el Líbano. Recordemos que ahora con esta firma hay muchos libaneses que quieren volver a sus casas, pero están destruidas. Más de 300 aldeas en el sur del Líbano, Matilde, recibieron orden de evacuación. Por eso es que yo me pregunto lo siguiente: ¿quién va a hacer pagar por sus excesos a Benjamín Netanyahu, declarado por la Corte Penal Internacional como criminal de guerra? ¿Hasta cuándo va a continuar con esta impunidad? Porque va de libre, dice que él no necesita de ningún apoyo, pero todos sabemos que un país de escasos 8 millones de habitantes en un vecindario de más de 225 millones de almas que tiene Oriente Medio, si no tuviera el apoyo tácito y explícito, sobre todo la financiación y el suministro constante de material bélico sofisticado por parte de Estados Unidos, Israel no podría tener esta actitud tan bravucona, tan impertinente, podríamos decir, desafiando incluso a quien es su mejor aliado en la región y en el mundo, que sigue siendo Estados Unidos. Yo creo que hasta ahora Donald Trump no ha querido perder capital político presionando a Netanyahu hasta saber que realmente iba a firmar un acuerdo con Irán. Ahora que eso ya está sobre el tapete y que ya se han anunciado esas firmas en Suiza el próximo viernes, yo creo que ahora es el momento en que vamos a ver que Donald Trump va a presionar a Netanyahu para que no haga saltar por los aires este acuerdo precario, frágil si se quiere, pero que es bienvenido, toda vez de que llevamos ya 7.000 personas muertas. Hoy todos los analistas de la bolsa y de los mercados energéticos se congratulaban por este anuncio, pero es triste ver que sigue siendo la ley de la fuerza lo que nos motiva, la economía, el bolsillo, pero no hablamos de las vidas que se han perdido y una guerra totalmente injusta y fútil, porque no ha servido para nada. No ha traído nada bueno, ni para el que la lanzó, ni para el que la recibió. Susana, bueno, queda un tiempo demasiado largo de aquí al viernes, porque hemos ya aprendido que las horas se multiplican, sobre todo en este tipo de espera y esperando este tipo de firma. Pero te quiero llevar a otro tema que ha sido importante para España, pero también ha sido importante dentro de lo que es el mundo occidental, y no me refiero solamente a católicos, porque ha concluido en España una visita de 6 días del Papa León XIV, que como figura internacional está cobrando un valor distinto.
¿Cuál es el balance que haces de la visita que hizo el Papa León XIV a España, donde puso los temas centrales como la migración, como la unidad, y que se erige también como un líder mundial distinto después de una Iglesia Católica que estuvo durante mucho tiempo prácticamente en la irrelevancia? Bueno, yo creo que el Papa León XIV ha dado muestras de ser un líder que está muy actualizado, que realmente vino a España, visitó los lugares clave, además de haber dado un histórico discurso ante el Parlamento español que ocasionó esa ovación de 7 largos minutos. Pero al mismo tiempo tenemos que reflexionar por qué tiene que llegar a venir hasta el Papa a hablarnos de la dignidad humana, de que las personas no son solo estadísticas, no son etiquetas, a pesar de que les llamemos migrantes, siguen teniendo un pasado, tienen familias, tienen sueños por cumplir. Que eso lo tenga que decir en el Parlamento en el siglo XXI habla de qué tan mal estamos como sociedad, no solo en España, sino en Europa, donde la extrema derecha también está apostando a ese discurso de incitación al odio, al migrante, a la polarización. Entonces, su visita, por ejemplo, al muelle de Arguineguín, en Canarias, su reunión con los voluntarios internacionales, con los que allí están trabajando, pues con Cruz Roja, pero también con migrantes, realmente ha sido un espaldarazo también para la política en este caso, del gobierno actual de Sánchez, que tiene una mente más abierta a la hora de regularizar a esos inmigrantes que estaban ya viviendo y trabajando, pero en condiciones muy precarias, incluso en negro, como se dice, sin ser regularizados por sus patrones aquí en España. Y esto yo creo que es importante porque nos demuestra que hay una diplomacia del Vaticano y está siguiendo la estela del Papa Francisco. Yo creo que en ese sentido no hay tanta diferencia en el mensaje del señor Provost, de León XIV, como lo hubo, por ejemplo, con el Papa Francisco. Un Papa, recordemos, que se ha enfrentado incluso a Donald Trump y le ha dicho que no hay que lanzar guerras, que no hay guerras justas, ¿no? Y esto demuestra que realmente es una figura que arrastra masas. Esto lo hemos visto en España, pero me parece que es importante reconocer que hay una simbiosis entre religión y política y que, por tanto, no puede permanecer el Vaticano ni aislado ni callado cuando el mundo está a falta de liderazgos políticos claros. Él es el jefe, en última instancia, de un Estado que es el Estado Vaticano, con lo cual tiene todo el sentido que también pueda hacer un discurso así. Susana, ¿y cómo te explicas tú las ovaciones que recibió el Papa León XIV, tanto de la derecha, más dura, más radical, hasta la izquierda, el gobierno, los jóvenes? Porque él, claro, se dirige hacia la derecha y los interpela en su discurso antimigrantes. Interpela a la izquierda en esta defensa selectiva de los derechos humanos, los interpela a los dos porque no dialogan, pero todos lo aplauden. Exactamente, bueno, eso ha sido motivo también de bastante sátira en los debates políticos en televisión, pero también de algunas columnas muy inteligentes. Yo creo que aquí todos quisieron ovacionar y no ser el primero en terminar el aplauso antes que el vecino de al lado. Pero por otro lado, personas que pertenecen a partidos de derecha o de extrema derecha, que muchas veces enarbolan ese cántico de España es cristiana, ¿verdad?, y católica, no podían dejar de aplaudir al Papa, al jefe de la Iglesia Católica, pero por otro lado les estaba espetando a la cara que tienen que dialogar, que tienen que aceptar que las personas tienen dignidad, la dignidad humana, que no prescribe. Entonces yo creo que aquí todos han querido aplaudir porque han querido tomar del discurso de León XIV aquello que les conviene. Por supuesto que la izquierda no casa, no acepta bien ese discurso y la defensa férrea contra el aborto que hace este y cualquier papa que venga a España o cualquier otro parlamento nacional, o cuando critica también la ley de eutanasia, que ya es un hecho en España. Pero lo esencial, yo creo que hay que rescatar, es que le ha hablado también a los jóvenes en esa vigilia que hubo tanto en Madrid como luego en Barcelona. Les ha dicho: alzad la mirada, ¿verdad? No dejarse encandilar por el poder, por la riqueza. Y estamos viviendo un momento de reencantamiento de lo religioso. Los jóvenes quieren experiencias, por más que digamos efímeras, pero quieren reencontrar sentido a sus vidas, y muchas veces lo encuentran a través de este tipo de experiencias, de retiros de un fin de semana, conciertos con una banda como puede ser Hakuna, el grupo Hakuna, que es el cristianismo pop, si se quiere, o con, por ejemplo, cantantes como Rosalía y su disco Lux, que se reviste de toda una parafernalia semirreligiosa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entender el momento en el que ha visitado el Papa León XIV España. Yo creo que eligió también España porque sabe que en estos momentos es uno de los países que está abriendo la
la puerta a los inmigrantes de alguna manera y no cerrándosela en las narices como han hecho tantos otros, en momentos en que además Europa, Matilde, ha aprobado, en el Parlamento Europeo se ha aprobado la creación de esos centros de deportación que llaman eufemísticamente centros de retorno en el modelo Albania que sigue Meloni de Italia. Entonces se va a deportar a personas que no han logrado, que han agotado las vías para conseguir asilo y refugio en el territorio europeo, se los va a poder expulsar a terceros países donde por supuesto que surge la incertidumbre y hay un cuestionamiento ético de aquellos que entendemos que no se va a poder supervisar ni monitorear si se están respetando los derechos humanos de estas personas que por más que pongamos ilegales, irregulares, siguen siendo personas y familias enteras que podrían ser deportadas, por ejemplo, a países terceros en África, a los que habrá que pagar bien para que construyan esos centros. ¿Y cómo queda el discurso del Papa entonces en el discurso político? Porque se fue el Papa, se apagaron las luces, se fueron los aplausos, pero la discusión continúa tal y como venía, ¿o hay una cierta reflexión siguiendo un poco lo que acaba de decir la semana pasada y que tanto fue aplaudido? A ver, esta semana están un poquito más tibias las declaraciones respecto de esta idea ahora de la prioridad nacional, que es un eufemismo para decir que es España para los españoles. Pero vuelvo a decir, los políticos que defienden estas ideas, y por ejemplo ahí tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que por ejemplo ahora ha discurrido, ha pensado que una manera de vetar, de prohibir o de poner escollos a los inmigrantes en situación irregular en Madrid es exigirles que para renovar el abono de transporte, que lo necesitan para ir a sus trabajos, tienen que estar empadronados en Madrid. Y si estás en situación irregular, evidentemente no lo vas a poder demostrar. Bueno, por supuesto que el mensaje del Papa no ha calado todo lo que debiera, porque una cosa es levantarse y aplaudir, ¿verdad? Eso es hipocresía, si se quiere, y otra cosa es realmente hacer carne ese discurso y practicarlo día a día. Pero también hay que reconocer que para esos políticos que creen que España puede, digamos, impedir la llegada o que puede poner cuotas a los que llegan desde afuera, hay que entender que hay sectores de la economía española, entre otras cosas, que dependen prácticamente y exclusivamente de mano de obra extranjera. No es la única razón por la que hay que recibir inmigrantes, ya sabemos que no, pero es que ninguna de estas personas que quieren vetar la entrada y que hablan de prioridad nacional nos explican al resto cómo vamos a hacer para tener una hostelería funcionando ahora en etapa estival, por ejemplo, cómo vamos a hacer con los cuidados a las personas dependientes, sean niños o personas ancianas en nuestra sociedad muy envejecida. Es decir, hablan mucho para apelar a lo que es la propaganda política, de apelar a las emociones, para sembrar la discordia, sembrar el miedo, la amenaza, y luego capitalizan eso en votos, sobre todo en un momento en que las redes sociales funcionan como cámaras de eco que amplifican el mensaje y donde se encuentran las comunidades del agravio. Todas esas personas que están a falta de un sentido, de un proyecto vital, encuentran en las redes otra comunidad que piensa como ellos, y a pesar de que puede ser un discurso que no es de la mayoría, ellos creen, a fuerza de repetirlo, el algoritmo va detectando estas comunidades del agravio y les muestra lo que quieren escuchar o los mensajes que quieren ver y oír. Y eso es lo triste, que tenemos a personas muy polarizadas que realmente pues no están pensando correctamente, ¿no?, en lo que debería ser el respeto al prójimo, al ser humano que tenemos al lado, al vecino que llega de afuera, ¿verdad?, en el siglo XXI. Y por último, Susana, el tema de la secularización que ha vivido España. España fue tradicionalmente un país católico, pero luego comenzó a caer esta adhesión a la Iglesia Católica por muchísimas razones en el último tiempo, también porque la Iglesia española tiene una adhesión más fuerte hacia la derecha y el Papa Francisco no era un pontífice del gusto de las cúpulas de la Iglesia española. ¿Cómo se explica la cantidad de gente que salió a recibir al Papa León XIV? ¿Era lo que tú dices solamente en los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando a ese nivel en la sociedad? ¿Se está volviendo a mirar la Iglesia, un credo, o es más bien un líder que es una voz del sentido común y de la humanidad en medio de discursos, como tú bien decías, polarizantes y tan extremos? Yo creo que es más lo segundo que lo primero, fíjate, pero también hay que entender que España no es cualquier país
católico. España ha sido durante mucho tiempo, durante muchos siglos, fue la punta de lanza del catolicismo, del proselitismo católico en Asia, en África, en América Latina, lo sabemos bien. Pero también es verdad que en tiempos actuales la secularización ha venido aumentando a pasos agigantados, sobre todo en personas jóvenes. Pero hete aquí que hay un fenómeno, como decía ahora, de personas que están sintiéndose desprotegidas por el Estado, por esta sociedad capitalista, por un capitalismo libidinal que nos incita a todos nosotros a ser nosotros también productos de consumo. Nos ponemos en redes, fotos, buscamos el like o el me gusta inmediato, ¿no? La retribución inmediata. Y hay mucha gente ahí que salió a aplaudir el discurso de un papa que lo ven pues humano, una persona que además se ha enfrentado a un líder que parece no tener ningún escrúpulo, que como te dice una cosa hoy, mañana te la cambia, que es Donald Trump. Pero por otro lado, recordemos que la cultura de base en España sigue siendo cristiana y hay todavía una rémora del cristianismo católico. Por supuesto que hoy crece el campo evangélico, también por la vía de la inmigración, sobre todo latinoamericana. Fíjate, Matilde, que en Madrid cada 4 días se estima que se abre un templo, un lugar de recogimiento, espacio de oración evangélico. Y Madrid ya alberga más lugares evangélicos, ¿verdad?, religiosos que iglesias y que capillas católicas. Entonces, esto habrá que analizarlo cada vez más rápido, pero es un proceso que se viene dando también en América Latina, por la vía del crecimiento del campo evangélico pentecostal sobre todo. Sin duda. Susana, te queremos agradecer, ha sido una conversación interesantísima para poder entender un poco más lo que ha ocurrido entre Estados Unidos, pero también nos interesaba muchísimo lo que ha pasado con la visita del Papa a raíz de los procesos parecidos que han vivido tanto Chile como España en esta secularización y en esta alejamiento con la Iglesia Católica y el acercamiento a derechas que están gobernando, que están liderando. Así que muchísimas gracias por todo este análisis. Como siempre, un gusto conversar contigo, Susana Mangana, profesora de Estudios Árabes e Islámicos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde, por las buenas preguntas y por la oportunidad de conversar contigo. Saludos para todo Chile. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. 5 minutos faltan para las 6 de la tarde. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia con esta imagen de la capital, donde a esta hora hay 14 grados con 9 décimas, cielos parciales, y esta imagen del atardecer en Santiago con el fondo ahí del sector oriente. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Les contamos que el Plan de Reconstrucción Nacional se sigue tramitando en la Comisión de Hacienda del Senado. Desde la oposición llaman a instaurar una mesa técnica para abordar la iniciativa y vamos hasta el Congreso Nacional junto a Nicolás Donoso para conocer más detalles de lo que se ha debatido en la jornada de hoy. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mati? Muy buenas tardes. Bien lo decías tú, han sido 2 sesiones, de hecho, durante esta jornada la Comisión de Hacienda del Senado, que ha seguido sesionando por el proyecto de reconstrucción o de reactivación económica y ya con fechas tentativas respecto a cómo va a ir avanzando el calendario de tramitación de esta mega reforma. Se buscaría, de hecho, durante esta misma semana votar en la Comisión de Hacienda presidida por el senador de la UDI, Javier Macaya, la idea de legislar que posiblemente se va a aprobar, considerando que el oficialismo ahí tiene un 3-2 de saldo a favor. Las senadoras de oposición solamente están las socialistas Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini, y lo que seguiría es que la próxima semana, posiblemente entre martes a miércoles, se estaría votando ya en el hemiciclo del Senado la idea de legislar de esta mega reforma, donde el gobierno contaría al menos con 26 apoyos, pero aprobando muy justamente al menos la idea de legislar para lo que luego va a ser la votación en particular de la misma Comisión de Hacienda, con el plazo para presentar indicaciones, enmiendas, y que luego deberá pasar además por las comisiones sectoriales de Medio Ambiente y de Trabajo. Pero ¿qué es lo que ha ido sucediendo durante la jornada? Hay también algunas discusiones en paralelo, por ejemplo, la acusación constitucional que enfrenta el exministro de Hacienda Nicolás Grau, esta disputa que se ha suscitado entre el ministro de Hacienda Jorge Quirós y uno de sus antecesores, el exministro de Hacienda Mario Marcel, también con el expresidente Gabriel Boric, a raíz de una publicación que cuelga en sus redes sociales el exmandatario respecto a la deuda pública, y que fue respondido, de hecho, el pasado fin de semana, recordemos, por el secretario de Estado, donde ahora Quirós, durante esta jornada, a la salida del comité político, se terminó refiriendo a esta controversia. Él termina señalando que siempre ha mantenido un tono adecuado, que ha buscado
haber acuerdos, que de hecho fue el expresidente el que abrió de alguna forma esta polémica con su publicación en Instagram, en la red social, respecto a la deuda pública. Y en relación al proyecto de reconstrucción también termina señalando lo que hemos ido informando: ellos van a hacer ingreso de indicaciones para poder realizar modificaciones eventualmente, por ejemplo, a la invariabilidad tributaria, que se podría bajar de 25 a 20 años. ¿Qué va a suceder con la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE? Aspecto, Mati, que ya fue controversial en la Cámara Baja, que se buscaría no eliminar, sino que simplemente modificar o acotar. ¿O qué es lo que va a suceder con el artículo 8 de propiedad intelectual respecto a inteligencia artificial? Mencionamos estos principales aspectos porque podrían ser vía indicación modificados eventualmente, pero esas indicaciones no van a ser presentadas sino hasta que se apruebe la idea de legislar en el hemiciclo en el Senado, tentativamente la próxima semana. Vamos a pasar a escuchar al jefe de la billetera fiscal. No, yo siempre mantengo un tono que busca ser adecuado, busca haber acuerdo. Este fue un tema que yo no puse arriba de la mesa, fue un tema que lo levantó el expresidente Boric, y yo contesté con datos, y siempre, si mantenemos la sobriedad y nos referimos siempre a los datos y no a los adjetivos. Yo no he criticado a nadie, no critico al ministro anterior, sencillamente mostramos los datos. Se tiene que votar en la Comisión de Hacienda del Senado, aprobar la idea de legislar ahí, y después tiene que continuar en la sala esa aprobación, y después de eso vamos a presentar indicaciones. La rebaja del impuesto corporativo, Mati, del 27 al 23% ha sido también la idea matriz de esta iniciativa, más allá también de ir en ayuda de los damnificados por los mega incendios en lo que respecta a la idea matriz de reconstrucción. Pero lo cierto es que desde las oposiciones ya hemos sabido que van a votar en contra de la idea de legislar, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Por ahí el gobierno buscaría algún díscolo, pero lo cierto es que esa rebaja de impuesto de primera categoría, lo que ha dicho la oposición es que podrían aprobarlo, que están a favor de esa idea matriz, pero que sea con compensaciones, y aún el gobierno no ha ratificado o no ha confirmado eventualmente cómo sería esa compensación en caso de existir, y por eso mismo los termina emplazando, por ejemplo, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, en relación a que dijo que inclusive la oposición ya ha dicho que va a rechazar una y otra vez la idea de legislar, inclusive previo a conocer el proyecto, ya con mayores detalles, y que espera que terminen realizando propuestas muy en la línea de lo que ha dicho el senador de la UDI, Javier Macaya, en relación de que espera que la oposición se siga abriendo, que propongan también que se pueda conversar y llegar a un consenso para que esta mega reforma no se apruebe, como han dicho ya algunos, por un voto, sino que se logre cierta amplitud. Pasamos a escuchar al senador de Renovación Nacional. Cuando la oposición dice que va a rechazar la idea de legislar, evidentemente cierra automáticamente cualquier viabilidad para poder conversar previo a la votación en general. Nosotros esperamos que después de la votación en general, dependiendo de esas votaciones, obviamente hay una apertura mayor, al menos respecto a determinados temas, porque si la oposición va a rechazar todo y cada uno de los artículos del proyecto, la verdad es que ellos automáticamente están cerrando la discusión y la apertura para poder acordar ciertas materias que el ministro Quirós al menos ha demostrado o ha manifestado disposición a poder conversar. El tener la posibilidad de aprobar esta reforma con un mayor apoyo también le da mayor certeza. ¿Qué ha sucedido? También lo decíamos con la oposición. Ellos se están reuniendo todos los lunes en la sede del Partido Socialista ya en Santiago para ir refiriéndose a la contingencia, pero sobre todo cómo van actuando a la mega reforma. Se ha dicho mucho la cantidad de opciones, bien digo, que van manejando de cara a cómo van procediendo a esta votación. Saben que son minoría, que posiblemente se va a aprobar la idea de legislar, pero quieren tener capacidad de incidencia ya en la discusión en particular, donde ahí se empieza, como siempre lo hemos dicho, indicación por indicación, artículo por artículo, se pueden caer algunos, otros se pueden ir sumando, y es ahí donde quieren llegar con una contrapropuesta que aún no se ha ido sociabilizando por completo, porque se quiere esperar a que se termine la votación en sala la próxima semana y a partir de allí presentar esta contrapropuesta. También ellos hablan de que un intransable sería idealmente la construcción o la constitución de una mesa técnica, como se ha hecho con otros proyectos o con otras reformas, sin ir más lejos lo que sucedió con la reforma de pensiones, emular aquello entendiendo la magnitud de esta mega reforma y de esa forma ya poder ir alcanzando algún tipo de acuerdo. Vamos a pasar a escuchar de hecho al diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, y también al diputado y presidente de la Democracia
Cristiana Álvaro Ortiz. Este último ya señala lo que ha sido un secreto a voces, que toda la bancada, o al menos los senadores de la Democracia Cristiana, encabezados por la senadora Yanda Proboste, Iván Flores y Francisco Buenchumilla, van a terminar votando en contra de la idea de legislar, lejos de la pretensión del Ejecutivo de al menos lograr convencer a alguno de ellos de cara a la votación. Pasamos a escuchar a ambos parlamentarios. Vamos a presentar con el conjunto de la oposición una propuesta de manera propositiva al gobierno que incorpora factores y propuestas para crecimiento económico, para inversión, para empleo, pero en condiciones de equidad, de justicia social. El gobierno tendrá que probar ante el país si está de verdad disponible o no a establecer un diálogo y un acuerdo, pero con flexibilidad, donde entienda que tiene que cambiar estructuralmente el corazón de su megaproyecto, que son sus aspectos tributarios. La presentación de esta mega reforma en las condiciones que está va a recibir el voto negativo, la idea de legislar por parte de nuestra bancada de senadores. Y obviamente en el punto a punto se tendrá que ir votando según lo que corresponda. Nosotros estamos abiertos a cualquiera de las opciones que aquí se han presentado, una mesa de trabajo, ¿verdad? Mesas técnicas. Aquí no es alineamiento, aquí es darse cuenta que es un proyecto pésimo en nuestro país, que beneficia solamente al 1% más rico. Uno de los argumentos también hay que decir, Mati, que se ha intentado para esta reforma es amarrarlo de alguna forma, algunos han dicho, a la suerte de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, entendiendo que eso se podría transformar en un boomerang primero para las pretensiones de la mega reforma, pero que también podría salpicar eventualmente si el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se equivoca en alguna proyección en que lo acusen constitucionalmente a él. ¿Y por qué tocaba el tema para ir cerrando de la acusación constitucional? Porque durante esta jornada hay novedades. Durante esta jornada, más tardar en la noche, estaría ingresando ya la respuesta de su abogado defensor Patricio Zapata a lo que ha sido la respuesta de la acusación constitucional en contra del ex jefe de la billetera fiscal. Al ingresar hoy día, una semana antes, de hecho, Mati, eso es importante decirlo, del plazo fatal que él tenía, ya mañana comenzarían a correr los 6 días donde la comisión revisora va a ir trabajando para poder evacuar el informe y donde va a recomendar aprobar o eventualmente rechazar este LIBE. Lo que sucede entonces, mañana va a exponer el abogado defensor de Grau durante la exposición. No sabemos si va a comparecer en alguna de las sesiones el exministro de Hacienda, y a contar de allí habrá sesiones miércoles, jueves y viernes acá en el Congreso en Valparaíso, mañana y tarde, para poder ir recibiendo a los distintos invitados que estaban planeados. Se espera que el exministro de Hacienda, Mario Marcel, comparezca el miércoles en una información que ya estaría confirmada, y el próximo lunes estaría poniendo en votación el informe, recomendando aprobar o rechazarlo, decíamos, el libelo, y ya el próximo martes en el hemiciclo, donde se necesita de 78 votos, es que se encuentran los 155 diputados presentes, se estaría poniendo en votación esta acusación que a día de hoy podemos decir estaría aprobándose la admisibilidad, también rechazándose eventualmente si se invoca la cuestión previa, y pasaría al Senado para la semana subsiguiente estar viéndose, pero en todo caso tiene que pasar aún por la votación de la admisibilidad de la Cámara. Y también te comento que en paralelo hasta ahora sesiona la sala de la Cámara, ingresó oficialmente, se dio cuenta en sala, había ingresado el viernes pasado el proyecto de registro nacional de vándalos e incivilidades, iniciativa en materia de seguridad de la cual el presidente José Antonio Kast había dado cuenta el pasado 1 de junio en su cuenta pública, que ingresa con suma urgencia, por tanto ya los próximos días va a iniciar su tramitación en la Comisión de Seguridad que preside el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya Mati. Sí, y estábamos revisando la lista de los actos que podrían, por ejemplo, ser considerados incivilidades, así que vamos a seguramente el día de mañana debatirlas y explicarlos con más profundidad, porque, por ejemplo, las incivilidades que van a ser consideradas para incorporar al registro, luego de una sentencia de un tribunal de policía local, depósito de escombros, consumo de bebidas alcohólicas en la calle, expendio de bebidas alcohólicas, elaboración o manipulación de alimentos de la vía pública, etcétera. Bueno, ahí tenemos muchísimos temas que contarles y que debatir también a propósito de este registro. Muchísimas gracias, Nicolás Donoso, desde el Congreso. Que estés bien. Buenas tardes, Mati. La Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio por el ingreso de menores de edad de nacionalidad haitiana a nuestro país. Esta indagatoria busca recabar antecedentes sobre la posible comisión de delitos en la llegada masiva de niños y adolescentes bajo la figura de reunificación familiar durante 2025. La Fiscalía anunció la investigación a raíz de una publicación de Radio Bio Bio
que señala que la Contraloría detectó que cientos de menores de edad habrían ingresado a Chile acompañados por adultos en vuelos charter cuya relación no habría sido verificada. Estos viajes contarían con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El Ministerio Público también plantea que podría existir un funcionario público o un grupo de personas que podría haber facilitado o promovido la entrada irregular al territorio nacional. Estos son hechos graves que requieren una investigación específica por parte del Ministerio Público. Es por eso que el Fiscal Nacional ha decidido esta denuncia de oficio para poder despejar aquellos hechos o no, si revisten carácter de delito, y en los cuales eventualmente pudiese estar involucrado un funcionario público, sea por infracciones a los deberes propios de su cargo, sea precisamente por haber omitido cuestiones propias de su cargo, o incluso respecto de la omisión de hechos que revisten carácter de delito y que puedan constituir efectivamente la investigación que el Ministerio Público ha encomendado. Vamos al plano político. Renovación Nacional presentó la llamada Agenda Nain Retamal 2.0 con la que busca responder a la propuesta del Partido Comunista de modificar esa misma norma. Juan Cristóbal Cható nos va a contar todos los detalles. Hola, Juan Cristóbal. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque durante los últimos días volvió a la palestra la polémica ley Nain Retamal, recordemos, aprobada el pasado 2023 y que volvió a ser parte del debate público después de que la semana pasada el Partido Comunista anunciara su intención de derogar partes de esta legislación, en particular lo que guarda relación con la legítima defensa privilegiada o la presunción de legítima defensa para funcionarios policiales que sean eventualmente formalizados por presuntos delitos que podrían haber cometido en función de su cargo o en ejercicio precisamente de las labores policiales. Por ejemplo, sin ir más lejos, supimos durante este año de la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, quien fue absuelto precisamente en un fallo que citaba la ley Nain Retamal, estableciéndose entonces la legítima defensa, a pesar de que reconoce el tribunal que fue él quien percutó los disparos que dejó ciego al ahora diputado de la bancada del Partido Comunista, Gustavo Gatica. Es en ese contexto que durante esta mañana parlamentarios de Renovación Nacional presentaron lo que denominaron como la Ley Nain Retamal 2.0, una agenda o una batería de medidas bajo las cuales buscan prácticamente todo lo contrario a lo que mencionaba el Partido Comunista dentro de sus intenciones, que recordemos pedían limitar o derogar derechamente la legítima defensa privilegiada, mientras que la medida de Renovación Nacional va en el sentido totalmente opuesto. Son varias las medidas, en particular 5, las que propone esta nueva batería de normas que fueron ingresadas o van a ser ingresadas algunas por separado. La primera busca establecer sanciones más drásticas contra atentados a carabineros o personal policial en ejercicio de sus funciones, conocido también como maltrato de obra. El segundo punto busca ampliar la legítima defensa privilegiada incluso para funcionarios que se encuentren de franco, es decir, fuera de sus funciones policiales. Por ejemplo, hemos visto varios casos durante los últimos años de funcionarios, ya sea de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, que terminan incluso quitándole la vida a presuntos delincuentes hallados en flagrancia, porque estas personas precisamente se encontraban de civil, pero portando sus armas de servicio. En esos casos, Renovación Nacional busca que se amplíe precisamente la legítima defensa privilegiada. El tercer punto tiene que ver con la ampliación y fortalecimiento de mecanismos de reconocimiento institucional para mártires policiales, es decir, funcionarios que fallecen en el ejercicio de sus funciones, 2 de ellos quienes precisamente le dan su nombre a la ley Nain Retamal. El cuarto punto busca fortalecer el fortalecimiento preventivo, bien digo, de control y registro en zonas de alto riesgo, y el último busca aumentar las sanciones en el sistema de responsabilidad penal adolescente para delitos graves en contra de funcionarios policiales. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones de parlamentarios de Renovación Nacional durante esta mañana cuando presentaron esta iniciativa. Nos costó mucho sacar esa ley, a pesar de la oposición de ese momento, que se opuso, pero que se sintió absolutamente acorralada por las circunstancias que estaba viviendo nuestro país. Y por eso hoy día, junto a un grupo de parlamentarios, diputados, vamos a impulsar la ley Nain Retamal 2.0, que busca fortalecer esa protección para que cuidemos como corresponde
a nuestros policías y nunca más se ponga en entredicho ni se intente derogar una ley que ha significado tanta protección para nuestras policías y para las víctimas y para la sociedad. Queremos fortalecer nuestra batería de proyectos denominada y más conocida como la Ley Naim Retamal. Y que lo sepa todo Chile. Cuando el Partido Comunista busca quitar atribuciones a nuestras policías, Renovación Nacional se pone del lado de la gente, se pone del lado de la seguridad y presenta una nueva batería de proyectos que van en la dirección de aumentar las penas y dar mayores facilidades para que la labor policial se ejecute con más seriedad, con más prolijidad y en beneficio de todos los chilenos. Ahora, desde el gobierno ven con buenos ojos esta solicitud por parte, o esta iniciativa, bien dicho, por parte de Renovación Nacional para poder ampliar las facultades incluidas dentro de la ley Naim Retamal, además de todas las otras iniciativas que mencionábamos previamente. Incluso desde el Ejecutivo anunciaron que se va a poner urgencia en el debate legislativo de las primeras dos normas, es decir, la que establece sanciones más drásticas para atentados contra las policías y la que busca ampliar la legítima defensa privilegiada a funcionarios que se encuentren de franco. Los invito a que pasemos a revisar las declaraciones en ese sentido del ministro de Seguridad Pública. Hay algunos que buscan debilitar la posición de Carabineros de Chile. Nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden y seguridad, porque ellos son quienes nos protegen y por tanto nosotros debemos protegerlos cada día más. Estas dos iniciativas no son respuesta a nada más que a nuestro compromiso por darle tranquilidad a los chilenos. Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo, y ese respaldo no solamente es la visita de un ministro, del presidente, un espaldarazo. Yo creo que lo que ha hecho esos parlamentarios es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día y es entender muy poco efectivamente las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas. Ahora lo escuchábamos en las declaraciones tanto desde el gobierno como desde los parlamentarios de Renovación Nacional. Esta iniciativa viene con fuertes críticas hacia el Partido Comunista por lo que hemos escuchado precisamente en estas declaraciones. Acusan a que se le está intentando quitar atribuciones a personal policial. Desde el PC salieron al paso de estos cuestionamientos apuntando a que lo que ellos buscan es poner sobre la mesa un debate democráticamente legítimo y en base a cuestionamientos que ellos ya habían manifestado cuando se tramitó originalmente la ley Naim Retamal. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Es muy importante que a través de mociones parlamentarias nosotros también podamos revisar al menos la implementación y sobre todo las críticas que en el momento de la tramitación tuvimos con la ley Naim Retamal. Ahora los parlamentarios también del oficialismo están en su libertad de poder también presentar hoy día esta moción, y creo que muchas veces cuando ellos han adjudicado que finalmente el Partido Comunista al presentar una moción parlamentaria de esta envergadura está casi operando contra Carabineros, yo creo que es falso. Lo que nosotros estamos buscando es un debate democrático. Y así son varias las iniciativas entonces que están puestas sobre la mesa respecto a la ley Naim Retamal, a cerca de 3 años de su promulgación, y que vamos a ver precisamente qué pasa en el Congreso, ya que todas están ingresadas. Por un lado, la iniciativa del Partido Comunista que busca derogar la legítima defensa privilegiada, y por el otro lado, esta batería de medidas presentada por parlamentarios de Renovación Nacional que buscan, en el sentido contrario, reforzar la presencia de esta figura legal en incluso Carabineros que están fuera de sus funciones y otras medidas que ya hemos revisado ampliamente durante este despacho. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Juan Cristóbal Chato con la noticia a esta hora de la tarde. La muerte del líder del Tren de Aragua, Héctor Niño Guerrero, abre una serie de interrogantes. Expertos en crimen organizado creen que su deceso puede debilitar a la banda criminal, aunque se abre al mismo tiempo las luchas internas para definir a su sucesor. Sebastián Riz nos va a contar los detalles y el análisis después de conocer la muerte de este líder criminal.
Buenas tardes, Matilde. Claro, hartas reacciones ha generado esta confirmación por parte del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante este sábado, que data y que informa sobre la muerte de quien lidera esta organización criminal conocida como el Tren de Aragua. Se trata de Héctor Guerrero Flores, o conocido como el Niño Guerrero, y que fue confirmado su muerte después de un trabajo en conjunto por parte de las inteligencias del país norteamericano, Estados Unidos, y también por parte de la inteligencia venezolana durante este sábado. Este es uno de los mayores golpes que ha tenido las policías internacionales en contra de esta organización criminal que está en nuestro país y también está presente en distintos países de nuestra región. En específico, en el caso de Chile, llegó aproximadamente en el año 2018-2019 y se profundizó y se expandió durante la pandemia y ha tenido distintas células, y se abre ahora una discusión en nuestro país respecto a cómo va a repercutir y cómo van a afrontar las policías este golpe que ha tenido por parte de Estados Unidos y también por parte de Venezuela en contra de esta organización criminal presente en nuestro país. De eso se refirió justamente el ministro de Seguridad Pública durante esta jornada, Martín Arraud, donde se ponía, evidentemente, destacaba este trabajo en conjunto, destacaba que hayan dado con el paradero y al final con la muerte de esta persona, con este líder del Tren de Aragua, pero también enfatiza que este es el primer paso para combatir a esta organización criminal. Escuchemos lo que dijo el secretario de Estado durante esta jornada. Siempre es positivo la colaboración. Todos conocemos muy bien la situación por la que ha atravesado Venezuela en las últimas décadas. Y efectivamente, cuando hay crimen y bandas internacionales del nivel de peligrosidad del Tren de Aragua y sus filiales, por decirlo de alguna manera, efectivamente empezar a desarticular la cabeza de esto en una operación entre Estados Unidos y Venezuela, empezar a poner un poco de orden allá, es positivo. ¿Es el término de algo? Por supuesto que no. Veamos cómo reacciona y qué cosas pueden pasar en nuestro país, donde hay células y parte de esas bandas operando, pero sin duda, al menos, es un primer paso. Bueno, ahora con su muerte empieza todo una guerrilla interna, entre comillas, para definir quién será el líder de esta organización criminal. Entre ellos hay varios nombres. Por ejemplo, Johan Petrica sería el que más cercano a tomar este liderato de esta organización criminal. Se trata de la mano derecha del Niño Guerrero y que todavía no se sabe el paradero. Él está libre, pero se presume, mejor dicho, que también se encuentra en el estado de El Bolívar, donde fue encontrado el Niño Guerrero y después dado asesinado por parte de las policías estadounidenses y venezolanas. Johan Petrica debería estar también cerca en ese territorio y sería quien asuma el liderato de esta banda de esta organización criminal transnacional en nuestra región. Otros nombres, por ejemplo, Giovanni San Vicentes, quien también es el líder y expandió esta organización criminal a Colombia. Hay también otros nombres, por ejemplo, Narry Changa, conocido en nuestro país porque estuvo presente, de hecho tenía un negocio en el centro de nuestra capital y que se instaló en el año 2018 hasta 2022 y que hoy se encuentra preso en Colombia, pero que según investigaciones seguiría detrás de distintas indicaciones para distintas células del Tren de Aragua. Pudimos conversar con el fiscal Héctor Barros, también con expertos, para que nos cuenten y nos comenten cuáles son las implicancias en nuestro país. Ahí decía, por ejemplo, un experto que es la oportunidad de poder atacar enfáticamente en este minuto en donde está descabezado el Tren de Aragua y poder justamente desarticular esta banda que evidentemente no se va a caer, no se va a terminar el Tren de Aragua solamente con la muerte de este líder, ya que es como una empresa. Muere el líder, pero va a asumir el segundo al mando probablemente, que era Johan Petrica. Escuchemos qué decían los expertos y también el fiscal. Estas son organizaciones tradicionales, piramidales, donde lo que hemos visto históricamente es que cada vez que falta un integrante que está en los mandos medios, es rápidamente sustituido o reemplazado por alguien que viene en los niveles de más abajo. La eliminación, en este caso, de uno de los líderes, que es el Niño Guerrero, va probablemente a producir un recambio, y es posible que o se queden los otros dos que están más o menos paralelos, o que estaban de manera paralela a Niño Guerrero, o que asciendan a un tercero que ocupa el lugar de Niño Guerrero de acuerdo a los estamentos que van más abajo de ellos. La banda no se va o digamos la estructura criminal no va a desaparecer. Es un golpe fuerte, pero
hay que aprovecharlo para los efectos de poder aprovechar también los errores que cometan, porque van a haber también, frente a este liderazgo, a esta pugna por el liderazgo, encuentros violentos, van a haber problemas vinculados a quién va a ejercer quién va a querer ejercer ese liderazgo. Ahora, ¿se debilita o no esta organización criminal por la muerte de su líder? A mi entender, sí. Es una figura que cohesionaba al Tren de Aragua. En segundo término, tenía una fuerte intervención en lo que era la coordinación internacional de sus operaciones criminales y también se encargaba de efectuar conexiones con otros países. Por lo tanto, no es soslayable que se golpea la moral y el prestigio interno de la organización criminal. Niño Guerrero, entonces, Mati, que tenía una orden de captura por parte de Estados Unidos y también tenía requerimientos desde la justicia de nuestro país. En el año 2023 también se requería que sea extraditado, que llegue a nuestro país justamente por delitos cometidos en distintas fases y distintos delitos en suelo nacional. Una banda, Mati, que la conocemos lamentablemente por distintos delitos que cometen, entre ellos, por ejemplo, la extorsión, el secuestro, la prostitución, el narcotráfico, el tráfico ilegal de inmigrantes, también las fiestas clandestinas, como conocimos en esta última operación Tokio, que extorsionaban a estos organizantes de la fiesta justamente y después le pedían una cierta cantidad de dinero, las vacunas como se le conoce. Entonces es bastante amplio el margen de delitos que forma parte el Tren de Aragua y como decían los expertos, esto no va a acabar con esta organización criminal, esta muerte de este líder, pero sí abre tal vez un espacio para poder enfrentar más enfáticamente y determinar cuáles son los distintos líderes de las distintas células en los distintos países, Mati. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián Riz, entonces con lo que trae, lo que puede venir luego de esta muerte del líder del Tren de Aragua. Que estés bien y seguimos atentos a este tema. A esta hora de la tarde compartimos con ustedes una muy lamentable noticia porque durante esta jornada se dio a conocer el fallecimiento del destacadísimo periodista chileno, Premio Nacional de Periodismo, profesor Abraham Santibáñez. Santibáñez se tituló de Periodismo de la Universidad de Chile, fue presidente del Colegio de Periodistas en 2008 y el 2015 fue distinguido con el Premio Nacional. En paralelo se desempeñó como miembro del Consejo Acreditador de la Sociedad Interamericana de la Prensa y así como miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Falleció este lunes 15 de junio a los 88 años de edad. Recordemos que en su trayectoria laboral colaboró en el semanario La Voz del Arzobispado de Santiago, la revista Bea, Ercilla, donde fue editor del área internacional, subeditor también y subdirector, y entre 1990 y 94 fue director del diario La Nación. El año 2023 recibió una de las más altas distinciones de la Universidad Diego Portales. En ese momento el rector Carlos Peña destacó el aporte del periodista recordando su rol en la fundación de la Escuela de Periodismo de la UDP. Lamentamos entonces su fallecimiento, enviamos un caluroso abrazo y condolencias, por cierto, a la familia, a sus amigos y a todos quienes estuvieron cerca de su figura, tanto en lo profesional como en el ámbito familiar y laboral. Con esta información lamentable a esta hora de la tarde hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso con más. El gobierno presentó indicaciones al proyecto de ley de sala cuna universal. Desde la oposición acusaron una maniobra dilatoria del Ejecutivo para abordar este tema y Natalia Muñoz nos va a ampliar los detalles de esta información. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, finalmente se cumplió el plazo que había establecido el presidente de la República, José Antonio Kast, en su primera cuenta pública de que este 15 de junio ingresaría las indicaciones correspondientes al proyecto de ley de sala cuna universal. Recordemos de que el gobierno había dicho de que iban a justamente poner nuevas indicaciones. En un momento se habló de que este proyecto podría ser parte del proyecto de plan de reconstrucción nacional
nacional, pero finalmente esto no fue así y va a ser el mismo proyecto que ya se está tramitando en el Congreso, específicamente en la Comisión de Educación del Senado, el que va a tener estas nuevas indicaciones que, según lo que comentaban por parte del Ejecutivo, viene a suplir uno de los principales problemas que tenía el proyecto anteriormente y que por eso tampoco había avanzado en el Congreso, que es cómo se va a financiar este fondo de Sala Cuna Universal. Recordemos también de que estamos en un momento bastante complicado, donde ya son más, de hecho son 40 meses que se está con un desempleo mayor al 8% y donde también la situación del desempleo de las mujeres se agrava, y es por eso de que se busca poner también a esta legislación, poder apurarla, y asimismo también lo pedían desde el Ejecutivo y también, por supuesto, por parte de los parlamentarios del oficialismo. Hay bastantes dudas también al respecto. Recordemos de que estas indicaciones recién se presentaron durante esta jornada, por lo que decían los diferentes parlamentarios, sobre todo de oposición, que van a estar muy atentos a lo que llamaban la letra chica de estas indicaciones. Escuchemos entonces cuáles fueron las palabras al respecto del presidente de la República, José Antonio Kast. Esto es algo que nos compete a todos. Esto es algo que va mucho más allá de un partido político, de un sector político. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo en que un paso tan trascendental se proyecte bien hacia el futuro. Y eso requiere un trabajo acucioso, porque muchas veces por el apuro, por sacar adelante un proyecto de ley, se firma algo que después no tiene los medios para poder sostenerlo, sobre todo en tiempos como los que vivimos hoy día. Y es algo que tiene que mantenerse en el tiempo, y eso es lo más difícil. Uno de los puntos más importantes de esta iniciativa es cómo se va a financiar este nuevo fondo de Sala Cuna. Específicamente, estas indicaciones por parte del Ejecutivo lo que trae es que se crea un fondo específico financiado por una cotización a cargo del empleador de 0,35% de la remuneración, que cubre justamente a los trabajadores dependientes, pero este aporte va a ser específicamente al seguro de cesantía, y es por eso que no sería esta carga adicional para los trabajadores, también para la cotización adicional con cargo al empleador. El gobierno de esta materia siempre ha sido fiscalmente responsable. Las medidas que se implementaron permiten que esto se financie plenamente, no obstante lo cual va a haber un apoyo del gobierno a la constitución inicial del fondo por 20.000 millones de pesos, y también el Estado va a actuar como garantía en caso de que los gastos se excedan lo proyectado, pero estamos muy tranquilos con eso y también muy felices de poder entregar este beneficio. Este escenario nos exige actuar con urgencia, y por eso hoy estamos impulsando una medida que va en el corazón del empleo femenino y de la autonomía económica de las mujeres. Por eso este es un día tan importante, porque cuando hablamos de Sala Cuna, además de hablar de infancia, estamos hablando de igualdad de oportunidades. Estamos hablando de autonomía económica y de la posibilidad de que una mujer pueda desarrollarse tanto en el ámbito laboral como en la maternidad. Hay parlamentarias de oposición que acusaban de que estas indicaciones tienen una letra chica y que les preocupaba principalmente que se ponga la mano al seguro de cesantía. Y de hecho, el lenguaje coloquial, según lo que comentaban las parlamentarias, decían de que estas indicaciones lo que hacen es desvestir un santo para vestir otro, y eso es lo que principalmente les preocupaba. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban las parlamentarias de oposición. Lógicamente que la vamos a revisar. Tenemos el interés que avance un proyecto de ley así, pero no puede ser a costa de tener, en primer lugar, financiamiento adecuado, no solo para Sala Cuna, sino que también para las jardines infantiles que se han visto afectados por los recortes. Tenemos inquietud, tenemos preocupación al respecto, pero por otro lado también no puede ser para financiar, como bien lo decían las trabajadoras, a cualquier institución. El financiamiento completo lo vamos a revisar. Voy a insistir en esto, nos interesa que el proyecto de ley avance, pero no puede ser poniendo, por ejemplo, en incertidumbre que el seguro de cesantía pueda alcanzar a cubrir a los trabajadores y trabajadoras en un momento tan difícil que es cuando uno queda desempleado. No puede ponerse en riesgo.
Uno siempre puede pensar en esquemas que puedan ser más perfectibles que otros, pero me parece que ahora estamos en un buen esquema, que esta discusión no puede seguir esperando, que sacarlo adelante, que estuvo parado 2 años y medio, ¿verdad? Porque se pretendió crear después un sistema que se llamaba Sala Cunas para Chile, que no resultó, y creo que este es el momento de sacarlo adelante, y por eso le hemos pedido también al gobierno de que le dé discusión inmediata, no urgencia suma, que era lo que tenía, y el gobierno ha acogido esa petición, y el gobierno y las indicaciones van a entrar con discusión inmediata. El presidente esta mañana junto a sus 3 ministros le habló de cara a la ciudadanía y señaló las buenas intenciones que trae este proyecto, pero en realidad no dijo nada. Habló de gradualidad, habló de responsabilidad, pero sin embargo la letra chica que está escondida, que la que tanto nos preocupa en términos del seguro de cesantía, del voucher, de cómo esto va a afectar a las familias, de cómo esto puede hoy día generar una segregación. Nos preocupa, por cierto, a nuestro sector el futuro de los niños y las niñas. Parte entonces de estas indicaciones que fueron ya presentadas y firmadas durante esta jornada en La Moneda con respecto a este proyecto de Sala Cuna Universal. Un tenso debate entonces que ya se va anticipando en el Congreso de este proyecto muy importante, sabiendo también las altas cifras de desempleo, sobre todo también en el género femenino. Esto también comentaban por parte de los parlamentarios, que se va a ir analizando, porque lo que se busca justamente con estas indicaciones por parte del Ejecutivo es que no exista un impuesto al trabajo, pero que también se pueda fomentar el empleo femenino. Bien, muchísimas gracias Natalia Muñoz, con el tema de la Sala Cuna Universal, las indicaciones y por cierto esta larga discusión. Muchas gracias. Y nos vamos al otro extremo de la vida, porque en una ceremonia encabezada por el presidente José Antonio Kast se firmó la carta de compromiso del gobierno para la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores. Cecilia Orueta nos va a contar los detalles de esta normativa. Hola Cecilia. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, hoy se firmó la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores y de la promoción del envejecimiento digno, saludable y activo. Esta ley, contemplada para los mayores de 60 años de nuestro país, fue promulgada el pasado 1 de junio y contempla principalmente que se garantice la protección de 15 derechos fundamentales de las personas mayores de nuestro país. Esto con el fin principalmente de que exista un trato digno para este grupo etario de personas, también que se respeten sus derechos, por ejemplo, el derecho al acceso al trabajo, y también para evitar cualquier tipo de discriminación que pueda existir tanto en el ámbito laboral como en otros ámbitos. Para hacernos una idea, en Chile casi el 20% de las personas corresponden a este grupo etario, es decir, son mayores de edad, y en Chile también ya existen más personas mayores que niños, una cifra en la que puso énfasis la ministra de Desarrollo Social durante esta mañana en la ceremonia donde se firmó la puesta en marcha de esta ley, y también dijo un dato muy interesante, que para el 2060 se espera que ya 1/3 de la población chilena sea perteneciente a este grupo etario. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones de la ministra durante esta ceremonia sobre la importancia de que esta ley ya esté puesta en marcha y también sobre la deuda que viene a saldar. La dignidad de una persona no disminuye con los años. Es por eso que para mí la vara con la que medimos a nuestra sociedad no es su riqueza o sus avances tecnológicos solamente, sino cómo se trata a sus miembros más frágiles en su hora más frágil. Cuidar la vejez no es una tarea exclusiva del Estado, es una tarea compartida del mundo público, de las empresas, de las familias y de cada comunidad. Envejecer bien también se aprende y queremos que Chile entero aprenda a hacerlo a tiempo.
Claro, escuchábamos ahí a la ministra de Desarrollo Social, parte de sus declaraciones durante esta jornada, y es importante mencionar que además de garantizar la protección de estos 15 derechos fundamentales de las personas mayores, esta ley también crea una política nacional de envejecimiento que fortalece el rol del Estado en esta materia y también permite crear más instancias para poder incluir a las personas mayores a quienes corresponden a este rango etario en nuestro país, como comentábamos anteriormente, en el ámbito laboral y en distintos ámbitos también. Además, la ley fortalece el rol del SENAMA, el Servicio Nacional de los Adultos Mayores en nuestro país. Y por primera vez reconoce el abandono social. Es decir, que por primera vez, con esta ley, el abandono social por parte de familiares o cualquier otro grupo será reconocido como una vulneración a los derechos fundamentales. El presidente de la República, José Antonio Kast, también estuvo en la firma de esta implementación durante esta jornada y se refirió a que esta ley es solo el principio y que dependerá de también los municipios y diversas instituciones y también de las mismas personas cómo pueda evolucionar finalmente la integración de las personas mayores en todas estas distintas instancias. Escuchemos. Una cosa es la ley y otra cosa es cómo la implementamos. La ley efectivamente tiene artículos muy puntuales, como usted decía, el 12, el 14, no se olviden de la ley, la 21.822, decía usted, pero llevarla a la práctica a veces cuesta, porque tenemos que ir creando conciencia de que del texto tenemos que pasar a los hechos. El cambio no es automático. Si alguien promete aquí que todo va a cambiar a partir de la ley, no estaría diciendo las cosas de verdad, porque la ley contempla varios derechos, pero detrás de cada derecho hay un deber. Para poder cumplir con esos derechos, a todos los chilenos tenemos que pedirles que cumplan con su deber. Y deber es estar al día, por ejemplo, en deudas que podemos haber contraído cuando podíamos pagarlas. Deber es usar bien las prestaciones médicas. Claro, escuchamos las declaraciones del presidente José Antonio Kast durante esta jornada, que también puso mucha importancia al cumplimiento de los deberes, como por ejemplo pagar deudas para poder acceder a estos derechos. Y algo importante también es que este día también se conmemora la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez. Justamente este día que el presidente de la República y la ministra de Desarrollo Social firmaron la implementación de la Ley de Integración de las Personas Mayores. Bien, Cecilia, muchísimas gracias. Una buena noticia entonces para las personas mayores. Que estés bien. 16 minutos faltan para las 7 de la tarde. Hacemos una pausa hasta ahora con esta imagen de Isla de Pascua y cuando Arabia Saudita ha hecho un gol a Uruguay, nos vamos a la pausa a la espera de darle la bienvenida a Nicolás Cavargas, que nos va a comentar ese y todos los temas de este Mundial 2026. Ya estamos de regreso. Con esta última revisión nos vamos hasta mañana, así que nos vamos con imágenes de la capital. 11 grados es la temperatura a esta hora en Santiago. Que tengan una muy buena tarde y hasta mañana.